¿no? A lo que está haciendo el Señor, ser sensibles, porque el Señor está trabajando, ¿no? A nuestro alrededor y en nuestras vidas. Bien, vamos a considerar hoy, vamos a leer un capítulo que es el 18 de Génesis. Quizás no lo leamos entero, pero vamos a ir cogiendo versículos de ese capítulo 18 y sobre él es que vamos a meditar en esta mañana. Cuando yo estaba considerando este pasaje y estaba pidiéndole al Señor dirección para ver qué me decía a mí y qué tendría que deciros a vosotros, bueno, a nadie le descubro nada si digo que falleció la reina Isabel II de Inglaterra. Entonces, había una frase que ya tenían planificada para que todo se activase en un momento determinado, cuando ella falleciese. Esa frase era "London Bridge is down". Entonces, a partir de ese momento, cuando el secretario personal de Isabel II diría "London Bridge is down", todo un plan se pondría en marcha. La BBC interrumpiría su emisión, daría la noticia un presentador concreto, iría vestido de una forma concreta. A partir de ahí se establecería una programación especial, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está aconteciendo, funerales, carruajes, hasta el último detalle está todo planificado. Y pensando en estas cosas digo, Señor, es que el tema de la predicación, lo que estoy viendo aquí en Génesis 18, es como tú estás revelando tus planes a Abraham, pero con detalle, con detalle. Cuando llega el momento, el Señor revela su plan a Abraham, pero ya muy detalladamente. Evidentemente, ahora entra en escena Carlos III, y a partir de aquí, pues 2.500 millones de personas de la Commonwealth, bueno, pues van a sufrir cambios debido a lo que él tiene planeado hacer. Y no solamente él, muchas más personas tienen planes. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se van a desarrollar los acontecimientos? Pues hay un plan que nosotros posiblemente desconocemos. El plan que había para los funerales, etcétera, de la reina Isabel II, los conocían 4 personas, los conocían quienes tenían que conocerlos y quienes iban a hacer lo que tenían que hacer, ¿verdad? No me cabe ninguna duda de que Dios es un Dios de orden y Dios tiene planes. Mira, si nos vamos a la epístola de Efesios, en el capítulo 1, y solamente es un ejemplo, este es un plan general, fundamental, que deberíamos de conocer todos, porque es muy importante. Bajo este plan de Dios es que nos debemos situar todos y cada uno de nosotros. Dice el capítulo 1 de Efesios, a partir del verso 9, ahora Dios nos ha dado a conocer su misericordiosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, el Verbo, el Logos, la palabra, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Esto es maravilloso. Y lo que está claro es que nosotros deberíamos preguntarnos si estamos dentro de ese plan y cómo estamos conociendo ese plan, ¿verdad? Por eso yo he titulado esta predicación Planes de Dios. Y vamos a ver cómo Dios se los va mostrando a Abraham. Sabemos que él le prometió un heredero, le prometió una descendencia, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver en este capítulo 18 que Dios ya concreta cómo va a ser eso. Pero no solamente le dice y le muestra lo que va a ocurrir con su vida y su familia, sino que le muestra algo
que va a acontecer en el entorno donde él está viviendo, con Sodoma y con Gomorra. Si preguntásemos hoy en día por la calle, ¿verdad? Ahora salimos ahí a la calle y diríamos, oye, ¿sabes que Dios tiene un plan? ¿Te interesa ese plan? Muchas personas o algunas personas contestarían, a mí, yo no creo que haya un Dios que tenga un plan. O, por ejemplo, no creo que haya planes de Dios. O simplemente a mí el único plan que me interesa es mi plan, no el plan de un Dios, supuesto. Pero habría gente que diría, pues sí, la verdad, claro que me gustaría saber si Dios tiene un plan para mi vida. Y lo que vamos a considerar en esta mañana es precisamente eso. ¿Cómo puedo conocer yo al detalle los planes de Dios? Es cierto que en la Biblia no nos pone en qué fábrica vamos a trabajar o cómo se llama la fábrica donde voy a trabajar. No pone el número de hijos que voy a tener, no pone el nombre de la esposa que voy a tener, no pone el nombre del esposo. No pone ese tipo de detalles. A veces nos gustaría, ¿verdad? Decir, bueno, voy a buscar y a ver qué me corresponde. No. La Biblia lo que nos presenta es como un tapiz. No sé si alguna vez habéis tenido la ocasión de ver cómo se hacen los grandes tapices o las grandes alfombras persas. Es curioso, ¿verdad? Porque en los telares se ponen unos patrones, unos hilos largos y fuertes, y luego por medio de esos hilos se van dando diversos hilos menores de diversos colores. Claro, cuando tú ves el tapiz incompleto, todavía no distingues bien cómo va a ser esa alfombra, cómo va a ser ese tapiz. Pero según se va desarrollando, van poniendo hilos rojos, hilos verdes, hilos amarillos, hilos azules, etcétera, etcétera. Y cuando el tapiz llega arriba, ves un conjunto, ves un cuadro precioso. Pero hay unas cosas que no han cambiado en absoluto, que son las hileras fundamentales del tapiz. Y esos son los planes de Dios. Eso es inamovible, eso se va a cumplir. Dios va a poner todo bajo la autoridad de Cristo. Cristo, la palabra, el Logos. Y nos conviene estar bajo esa autoridad lo antes posible. Porque de esta manera sabemos que estamos bajo los planes de Dios, participando de esos planes de Dios. Ahora bien, y alguien me preguntará, muy bien Andrés, pues si eso es así, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Cómo puedo saber más detalles acerca de lo que Dios tiene para mi vida? Yo, a lo largo de este capítulo, descubro 3 aspectos fundamentales. 1, y es muy importante, tener intimidad con Dios. Tener intimidad con Dios. 2, desear que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y en general. Y 3, y esto es muy importante, estar trabajando o colaborando para que los planes de Dios se cumplan. Repito, estas 3 cosas. Tener intimidad con Dios, desear que se cumplan sus planes en mi vida y colaborar para que sus planes se lleven a cabo. Es decir, ponernos al servicio de Dios. Y dirás, bueno, pues, ¿qué te parece si lo vemos en este capítulo 18, apasionante de Génesis? Nos encontramos en Génesis y, por ponernos en el contexto, nos encontramos a un hombre con 99 años, que recientemente ha sido circuncidado. No tiene que estar muy bien, no está ingresado en ningún hospital, no, está recién circuncidado, y encima nos lo encontramos en pleno calor del mediodía, en la siesta, en la puerta de su tienda. Y dice, vaya, no es el mejor sitio, ¿no? Ahí en pleno Hebrón, en aquel lugar tan seco. Ahora nos quejamos aquí del calor, de lo largo del verano, ¿verdad? De todas estas cosas. Pues él estaba en lo más caluroso del día, con 99 años, recién circuncidado, y vamos a ver qué estaba haciendo Abraham cuando recibe una visita inesperada, una visita sorprendente, una visita maravillosa. Mira, Gálatas 18, sitúate en el verso 1. Como ya sabes, yo tengo la costumbre de intercalar la lectura de otras versiones para
enriquecer un poquito, si es que se podría enriquecer la palabra de Dios, que no le hace ninguna falta, pero simplemente para aclararme yo. Vamos a leer, capítulo 18, verso 1. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledal que pertenecía a Manré. Es decir, estaba en Hebrón. ¿Qué era Hebrón? Hebrón era el lugar donde él había levantado un altar, que podéis leerlo en el capítulo 13, verso 18. Ahí se nos dice que Abraham levantó un altar en ese lugar. Bueno, pues allí estaba Abraham. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa o de su tienda a la hora más calurosa del día. ¡Wow! Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, o lo que es lo mismo, si he hallado gracia a sus ojos, deténgase aquí un rato. Te ruego que no pases de tu siervo. Esta frase es muy actual. Señor, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Cuántas veces le decimos eso al Señor, verdad? Señor, no pases de mí. No va a pasar. No va a pasar, pero dice Abraham, le dice, te ruego que no pases de tu siervo. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita, o como dice otra versión, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Evidentemente hay varias versiones acerca de quiénes eran estos 3 personajes. Hay quienes se inclinan en pensar que son 3 ángeles, hay quienes que se inclinan en pensar que es la mismísima Trinidad, y hay quienes dicen que es el Señor Jesús y 2 de sus poderosos ángeles. Bueno, como quiera que sea, yo puedo tener mi opinión. Yo creo que cuando habla de Señor, la palabra que utiliza aquí es la palabra Adonai, no hay ninguna duda, está haciendo referencia al Señor. Los otros 2 pueden ser ángeles que luego van a Sodoma, pero yo me inclino en pensar que es el Señor Jesús, una anticipación, y 2 poderosos ángeles. Pero como digo, estoy abierto a que otros puedan pensar que es la mismísima Trinidad o que son 3 ángeles. Esa es mi opinión. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando se dirige al Señor, en el original pone Adonai, no pone otra cosa. Y Adonai era el nombre que se le daba a Dios mismo. No sé cuántas apariciones, no sé cuántos encuentros debió tener Abraham a lo largo de su vida. Seguramente que en 99 años, pues podía haber tenido muchos, muchísimos, pero evidentemente encuentros de este calibre, encuentros de esta magnitud, pues no muchos. O por lo menos no se nos relatan en la Biblia, ¿verdad? Y yo creo que a nosotros en nuestra vida tampoco tenemos unos encuentros, unas intervenciones de Dios en nuestra vida muy continuas y constantes. Sabemos que vivimos en su presencia, que estamos en sus planes, que el Espíritu Santo habita en nosotros, etc. Pero que Dios te hable de esta manera tan poderosa, no sé, yo creo que a ti te habrá pasado como a mí, que yo he sentido que el Señor me hablaba muy directamente cuando he estado en oración. Y aquí hay algo muy claro. He dicho al principio que para conocer la voluntad detallada del Señor necesitamos intimidad con Él. Y es verdad. Es verdad. Dice, fíjate bien, que él levantó la vista y vio a 3 personajes. Normalmente si levantas la vista es porque no la tenías mirando arriba, la tenías en humillación, la tenías en humildad, hacia abajo. Pero cuando oramos, decimos que levantamos nuestros ojos al cielo. Abraham está meditando, está orando, está en la puerta de la tienda. Entre los judíos hay algo muy curioso, no sé si conocéis la palabra mesusá. La mesusá es un rollito de la escritura que se pone en el marco de la puerta. No quiero seguir extendiéndome sobre este tema, pero bueno, los judíos ponían este rollito de la escritura en el marco de la puerta a la entrada de su casa, y se llamaba mesusá, queriendo decir que en aquel hogar se tenía en cuenta la palabra de Dios. Aquí en este caso la mesusá es él mismo, es Abraham mismo quien está a la puerta de esa carpa. Él es la mesusá. Y yo creo que nosotros quizás no tengamos que poner un rollito físico, un trozo de la escritura física,
pero sí que tenemos que demostrar que en nuestra casa tenemos intimidad con Dios y que en su casa, en nuestra casa, nosotros somos la mesusa. Y que cualquiera que entre, si nos conoce como si no nos conoce, que sepa que nosotros tenemos intimidad con Dios, que consideramos a Dios, que consideramos su palabra y que tenemos intimidad con Él. Pues Él está allí orando en intimidad y Él dice que levanta la vista. Bueno, en el original dice que estos tres personajes van por encima de Él, pero no vamos a entrar en más detalles, simplemente que Él levanta la vista y los ve, sale corriendo hacia ellos y Él lo único que desea es conversar con ellos, que estén con Él, les invita a que se detengan, a que no pasen de Él, les invita a que estén cerca, a que le hablen, a que le conversen. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? No sé, a veces nosotros nos ponemos a orar y vamos con la lista de la compra al Señor, Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, tal, Señor. Y Abraham Abraham dice, deteneros y hablarme, quiero escuchar. Y nosotros deberíamos contemplar la oración como un acto de diálogo, no como un monólogo, donde yo le leo la lista de la compra al Señor, por cierto, que Él sabe cuáles son mis necesidades, antes de que yo las diga. Pero aquí vemos como el deseo de Abraham es conversar con ellos, que le conversen, que le cuenten. Y ese debería ser también nuestro deseo. Señor, estoy aquí delante tuya, háblame, abre su palabra, ora en base a lo que Él te está mostrando en su palabra, considérala, medítala, rúmiala, vuelve a leerla otra vez. ¿No sabéis cuántas veces he leído este capítulo? Antes de ponerme aquí, ¿cuántas veces le he tenido que pedir al Señor, Señor, háblame? No sé. Necesitamos, como dice el Señor, considerar su palabra y escudriñarla, que es muy diferente a leerla. La palabra de Dios es para escudriñarla. Dice el Señor en otra parte, el mismo Señor Jesús, que su palabra es como un tesoro, de donde sacas cosas nuevas y cosas viejas, pero que todas te son necesarias. Y lo que no sacas hoy, igual lo sacas dentro de 3 años y te revoluciona la vida. Es como si el Señor, por medio de su Espíritu, te estaría hablando a través de su palabra. Pues ahí está Abraham, a sus 99 años, meditando, orando en la puerta cuando se aparecen estos 3 personajes. Y como he dicho antes, él lo que desea es que le conversen, que le hablen. Fíjate bien en el verso 8 que dice, mientras ellos comían, ¿qué hacía Abraham? Se ponía las botas de comer. No. Dice, mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. No tenía mucho interés en la comida Abraham, ¿verdad? Tenía más interés en lo que ellos estaban diciendo. No sé si te ha pasado a ti. A mí sí, me pasa con cierta frecuencia, que me pongo a orar y me vienen pensamientos de todo tipo. ¿Qué voy a comer? ¿Cuál va a ser el partido de fútbol que voy a ver? Oye, pero es que quiero centrarme en la presencia de Dios, quiero escuchar tu voz. ¿Y qué lucha tienes? ¿Soy yo el único al que le pasa eso? Que te pones a meditar, te pones a orar y te vienen pensamientos de una cosa y de otra. ¿Pero por qué? Abraham dice, Abraham ni comió, Abraham no hacía más que escuchar, no le importaba la comida. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Intimidad con Dios para que Él nos hable. Necesitamos intimidad con el Señor. Busca tiempo de intimidad, a solas con Él. No importa si hay 1000 personas a tu alrededor, tú habla con Él, conversa con Él. Y si es posible, retírate a solas porque vas a encontrar mucha más intimidad, vas a poder concentrarte más. Como dice el Señor Jesús, vete a tu cuarto y ora a tu Padre que está en los cielos y Él te escucha. Verso 9. Aquí vemos la perspectiva humana y la perspectiva de Dios, que son bien diferentes. Dice el verso 9, donde le preguntan, estos personajes le dicen a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Vaya, o sea que la conocían, No solamente conocían a Abraham, sino que conocían a Sara, sabían con quién estaba casada. Estaban al tanto de sus planes, estaban al tanto de su vida. Dice, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham.
Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año. En el original no dice volveré a verte dentro de un año, dice volveré según el tiempo de la vida. Y es muy importante porque es mucho más bonito, ¿verdad? Volveré según el tiempo de la vida, lo que cueste una gestación, lo que cueste que venga un niño al mundo. Es muy, muy, muy bonito. Yo me sorprendió y por eso os lo comparto. Y tu esposa tendrá un hijo. Tu esposa va a tener un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho, mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Dice en el original que había pasado la costumbre de las mujeres. Lo dice de una forma muy poética, muy fina. Así que se rió en silencio dentro de sí misma. ¿Quién se había reído previamente? Abraham, ¿verdad? Pero se rió dentro de sí misma. No se rió a carcajadas. Y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Tener un hijo, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el Señor, Adonai, le dijo, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Cómo sabía el Señor que se había reído en el fondo de su corazón? ¿Cómo podía saber lo que ella estaba pensando? Y este versículo 14 es digno de reseñar y de recordarlo constantemente en nuestra vida. Le dice el Señor, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Esta pregunta nos la podemos hacer nosotros todos los días cuando nos veamos en dificultades, ¿no? Cuando veamos que no podemos asegurar lo que nos acontece, no podemos asegurar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares queridos, no los podemos asegurar. Dice, pero mira, ¿hay algo imposible para Dios? Pues en tus manos los ponemos, ¿no? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, en ese momento tuvo miedo porque se dio cuenta de que lo que estaba ya pensando, el Señor lo estaba contemplando, lo estaba entendiendo. Y eso le dio miedo a ella. Dice, Sara tuvo miedo, por eso negó. Yo no me reí. Pero el Señor dijo, no es cierto. Sí que te reíste. Sí que te reíste. Evidentemente, como hemos visto, los planes del Señor generales abarcan la redención, el poner todo bajo los pies de Cristo, la segunda venida de Cristo, que es evidente que va a ser así, y todo lo que la palabra define. Pero también, como hemos dicho, Dios tiene planes para tu vida, específicos, y para Dios no hay nada imposible. Por eso, cuando nosotros pensamos o estamos buscando cuál es el plan de Dios para mi vida, ¿qué quiere Dios? Bueno, el mayor favor que podemos hacernos es reconocer ante Él nuestra realidad. Es decir, dudo que eso sea posible, Señor. El Señor te está proponiendo algo, te está poniendo un reto delante y tú le estás diciendo, desde mi parte humana, eso no es posible. Y Dios te dice, pero para mí todo es posible. En eso consiste la fe, ¿verdad? En eso consiste la fe. Que si es el plan de Dios, si es su buena voluntad, no va a haber nada que lo impida. Por eso lo mejor que podemos hacer nosotros es reconocer nuestra realidad delante de Él. Me falta fe, Señor. Te necesito. Necesito que fortalezca mi fe. Necesito que me muestres, Señor, por dónde tengo que ir. Te necesito. ¿Por qué? Porque el miedo, como le pasó a Sara, lo que hace es bloquearnos. Y nos lleva incluso a la mentira. Dice que Sara dijo, no me reí, o sea, mintió, porque tuvo miedo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es reconocer delante de Dios cuál es nuestra situación. No tengamos miedo, para Dios no hay nada imposible.
Cuando oramos, cuando estamos en intimidad con Dios, cuando tenemos duda de cuáles son sus planes para nuestra vida, y si algo viene a nuestra vida y nos parece que es imposible para nosotros, piensa, para mí sí es imposible, pero para Dios no. Qué importante es esto, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Verso 16. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Bueno, la palabra miraron hacia Sodoma es una expresión, bueno, de hecho se utiliza para binoculares en el idioma hebreo. O sea, es decir, miraron en la distancia hacia Sodoma. Miraron hacia Sodoma. Y cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Y habla Dios y dice lo siguiente: ocultaré mis planes a Abraham. En otra versión, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande, poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Y quiero que subrayes esto: yo lo escogí. Yo lo escogí, ¿a fin de qué? O para que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Dos cosas: ocultaré mis planes a Abraham, y segunda, yo lo escogí. Si estás en Cristo, te ha escogido, te ha puesto bajo su autoridad y te ha puesto para llevar a cabo unos planes, que son los suyos, no los míos. Pero fíjate que es muy diferente cuando una persona se quiere hacer grande a sí misma o cuando recibe gloria de otras personas, a cuando el Señor determina hacer grande a una persona usándola en sus planes. Voy a repetir esta frase, porque quizás no ha quedado claro. Es muy diferente cuando una persona se quiere hacer grande a sí misma o recibe gloria de otras personas, a cuando esa persona forma parte de los planes de Dios y Dios la hace grande por ello. Grande a los ojos de Él, evidentemente, no a los ojos de los demás. Pero qué diferente es. Cuando Dios nos pone bajo su autoridad, nos coge para hacer su voluntad. Fijaros bien que aquí dice que yo he escogido a Abraham para que mande obedecer a sus hijos y a sus familiares, con un propósito, que es mostrar lo que yo digo, mostrar mi voluntad a ellos. Por eso qué diferente es cuando las personas quieren hacerse grandes a sí mismas a cuando es Dios el que te hace grande, ¿verdad? Grande a sus ojos, no a los ojos de los demás. Que para eso hay muchos, ¿verdad? Ya hay bastantes que se creen inmensos. No creo que las personas que estén bajo la autoridad de Cristo en mansedumbre y humildad se vean grandes a sí mismas. Yo creo que no. Yo creo que simplemente son como aquel siervo que cuando termina de hacer todo lo que tenía que hacer, dice: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. No hemos hecho más. Y eso es lo que todo hijo de Dios, toda hija de Dios pretende, hacer lo que el Señor le manda. Si es que estamos bajo su autoridad. Y Él lo ha escogido para que ordene y que se mantengan en el camino del Señor. Mantenerse en el camino correcto y justo. No consiste en hablar solo. Es vivir una vida de reino. Una vida en la gracia, una vida en comunión íntima con el Señor. Eso es mantenerse en el camino justo y recto. Llevar una vida de reino, no en hablar demasiado. Ahora, el hecho de ordenar o mandar que otras personas se mantengan en esos caminos no implica necesariamente que el resto de las personas nos vayan a obedecer. Una cosa es mandar y otra cosa es que nos obedezcan o que nos hagan caso o que consideren lo que les estamos diciendo. Pero nuestra función es mandar, es decir, es aconsejar que se mantengan en el camino justo y recto.
pero no podemos obligar a nadie. De hecho, ni siquiera el Señor Jesús obliga a nadie, cuanto menos nosotros, ¿verdad? Ahora, el amigo del Señor, dice el Señor en una parte, ahora la vamos a leer, vamos a coger 3 versículos. Cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios desea que hagamos, no solamente somos siervos, es que somos amigos suyos. Porque deseamos, y era el segundo punto, deseamos sinceramente y profundamente que se cumpla su voluntad en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Y eso nos convierte en colaboradores, nos convierte en amigos suyos. Fíjate cómo lo dice Isaías 41:8, dice Isaías: pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham. Descendiente de mi amigo Abraham. ¿Tú eres descendiente de Abraham por la fe? Sí, también. Fíjate, seguimos. Santiago 2:21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Es decir, sus acciones siguieron a su fe, no al revés. Y nuestras acciones, nuestras obras, deben ser consecuencia de nuestra fe y no a la inversa. Somos salvos para buenas obras, pero no por buenas obras. Eso es lo que nos dicta la religión. La religión nos dice: ¿quieres ser una buena persona? ¿Quieres ser un siervo de Dios? Haz buenas obras. ¿Quieres ser salvo? Haz buenas obras. Pero no es eso lo que dice el Evangelio. Dice: sé salvo por la fe para obras que Dios preparó de antemano para ti. Efesios 2:8 hasta el 10. Verso 23 de Santiago 2: y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a sus obras. No, debido a su fe. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Vemos cómo hay una relación entre el siervo de Dios que anhela hacer la voluntad de Dios y ser amigo de Dios. ¿La hay o no la hay? ¿La estamos viendo? ¿Sí? Hemos dicho, ¿intimidad con Dios? Sí, necesito intimidad con Dios. Hemos dicho, necesitamos anhelar que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida, sinceramente, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Sí. ¿Y eso en qué me convierte? En un amigo de Dios, en un colaborador de Dios. Estoy dentro de sus planes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que invitar a las personas a que caminen en rectitud y justicia. Vamos a leer un verso, o varios versos, en el capítulo 15 de Juan. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, verso 14. Dice el Señor, no lo digo yo, porque si lo dijera yo, podríais decir, bueno, pues esos serán pensamientos tuyos. Pero fíjate lo que dice el Señor en el capítulo 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me elegisteis a mí. ¿Qué decía el versículo anterior de Abraham? Dice, ¿ocultaré yo lo que voy a hacer a Abraham? Yo lo escogí. ¿Y qué dice aquí el Señor Jesús? Dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Dice, yo os escogí. Dice, yo os elegí a vosotros. Os encargué que vayáis y produzcáis fruto duradero. Así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Y cuidado con esto. Porque a veces pensamos que este versículo lo podemos aplicar de cualquier manera. Dios me dará todo lo que yo le pida en nombre de Jesús. No, me dará todo lo que necesito para llevar a cabo su plan.
todo lo que necesito para llevar a cabo su voluntad, no todo lo que se me pase por la mente. Y este es un versículo muy mal empleado, este es un versículo muy mal utilizado, incluso desde los púlpitos, donde a veces se ha escuchado, a veces, y Dios quiera que cada vez menos, se ha escuchado decir, tú pide lo que quieras a Dios, que Dios te lo hará. No es así, aquí no está hablando el Señor de eso. Está hablando de un contexto, de que no somos siervos, somos amigos porque hacemos lo que Él nos pide, nos manda. Y para eso vamos a tener todo lo que necesitamos. Este es mi mandato, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. De entrada. Porque sin amor difícilmente estaremos haciendo la voluntad de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto también requeriría una explicación, pero no es hoy el día. Sigamos adelante, verso 20. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave, se ha agravado en extremo. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham, y Abraham se le acercó al Señor y le dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? ¿Quién le había dicho a Abraham cuáles eran las intenciones de los dos ángeles? ¿Quién se lo había dicho? ¿Quién se lo había revelado? Hasta ahora no se lo han dicho. Ellos simplemente han mirado hacia Sodoma, el Señor le dice, quiero saber si el pecado es tan grave como se dice. Y Abraham dice, ¿vas a destruir al justo y al injusto juntos? ¿Qué está ocurriendo? Que en esa intimidad que tiene Abraham con el Señor, en ese deseo que tiene intenso de conocer su voluntad, Dios le está revelando cosas que afectan a su entorno social, como a ti y como a mí. Cuando tú estás en intimidad con el Señor, cuando deseas hacer su voluntad, no te quepa ninguna duda, vas a poder interpretar lo que ocurre en tu entorno bajo el prisma y la visión de Dios. Y dices, oye Andrés, no te vengas arriba, ¿eh? No. Vas a poder interpretar lo que acontece a tu alrededor desde la perspectiva bíblica, desde el punto de vista de Dios. Y esto es algo sumamente importante. Y Abraham, viendo el movimiento que hacen los dos ángeles, rápidamente se da cuenta y dice, ¡guau! Se acabó Sodoma, se acabó Gomorra. Abraham está discerniendo la intención de los dos ángeles. Y Abraham entra en un regateo con el Señor, que ahora lo vamos a ver. Porque Abraham tiene un corazón intercesor, misericordioso. Él considera que puede haber justos allí. Y quisiera salvarlos, si pudiera, ¿verdad? Pero la Escritura nos revela que ese creador, ese autor de la vida que está en los cielos, interviene en la tierra como intervendrá en nuestro tiempo. Mira, hace unos años Billy Graham escribió un libro, por cierto, hablando de Billy Graham y hablando de Isabel II. Cada vez que Billy Graham hacía una campaña en Inglaterra de evangelización, la reina Isabel II lo invitaba a comer y él le predicaba. ¿Lo sabíais? No, es un detalle, pero es verdad. En una de estas me acuerdo que Billy Graham dijo, Majestad, iba a predicar acerca de Marcos 5, dice, pero no me he atrevido. Hablaba el pasaje ese del hombre que está en el estanque de Betesda y que nadie lo mete dentro. Dice, pero no me he atrevido, Majestad. Dice, pues deberías haberlo hecho, Billy, porque es mi pasaje preferido. La reina de Inglaterra tenía un libro muy interesante, The Servant, la sierva de Dios. Ella era reina, pero sabía que había un rey inconmovible. Y dejó un libro escrito sobre ello. Bueno, volviendo a Billy Graham, cuando Billy Graham escribió este libro, su mujer, que era su ayudante más directa, quien se leía todo, quien escuchaba los mensajes, los sermones, yo creo que los escuchaba antes que nadie, bueno, después del Señor, supongo.
Pero dijo ella una frase que a mí me parece lapidaria y me parece muy interesante. Leyendo ese libro, ella llegó a decir, si Dios no castiga a Estados Unidos, tendrá que pedirle disculpas a Sodoma y a Gomorra. Es tanto el pecado que hay en nuestros días, es tanta la maldad que hay en nuestro entorno, es tanta la repulsión a Dios que estamos viendo en nuestro entorno, que Dios actuará. Yo estoy sumamente convencido de que Dios va a actuar en Europa y va a actuar en Occidente, y no precisamente como más nos gustaría. A mí me gustaría que Él vendría ya, inmediatamente, y se acabara todo esto. Pero me da la sensación, o así lo percibo, de que Occidente va a tener que sufrir el darle la espalda a Dios, a ese Dios que tanto ama a las personas, a ese Dios que tanto se preocupa, a ese justo que murió por los injustos. Creo que eso va a ser así. Dice el Señor, fíjate, Él nos manda, dice, mandar a las personas que caminen en lo justo y recto. Y dice el Señor en Mateo 10:11, cada vez que entréis en una ciudad o en una aldea, buscar a las personas que sean dignas y quedaros en su casa hasta que salgáis de ese lugar. Eso manda el Señor. Dice, cuando entréis en el hogar, bendecirlo, darles vuestra paz. Si resulta ser un hogar digno de recibirla, dejar que vuestra bendición siga allí. Si no es digno, retirar la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a daros la bienvenida o a escuchar vuestro mensaje, que no es otro que el Evangelio puro de Jesucristo, sacudiros el polvo de los pies al salir de dicho sitio, y os digo la verdad. Es como si el Señor dijera, y no tengáis ninguna duda, os digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. No son mis palabras, no es lo que yo digo, es lo que encuentro en el Evangelio de Jesús. El regateo de Abraham tiene un ejemplo también para nuestra vida. Nosotros deberíamos ser intercesores, deberíamos ser misericordiosos con las personas, deberíamos pensar que hay muchas personas que están buscando a tacto, a ciegas, a nuestro Señor. Y nosotros tenemos el mandato, como hemos leído, de llevar este mensaje a las personas, el mensaje del Evangelio, que caminen en justicia y en rectitud. Hoy lo hemos cantado en Miqueas. Una cosa, ¿qué ha mandado el Señor? Que ame la justicia, la misericordia y humildad. Dice Abraham, y vamos llegando al final del capítulo, dice, no lo voy a leer todo, voy a leer algunos. Supongamos, verso 24, supongamos que encuentras 50 personas justas en esta ciudad. Aún así, ¿la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa. Es como si Abraham le dijera a Dios, mira, yo sé que tú eres justo, yo sé que tú eres amor, pero me gustaría saber hasta dónde llega tu misericordia, hasta dónde llega. Si hay 50 justos en toda la ciudad, ¿no la destruirás? Dice, por causa de los justos, ¿no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado. Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es correcto? Y el Señor le contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Tremendo, tremendo. Incluso luego llega a decir Abraham, ¿y si son solamente 45? ¿Por esos 5 la vas a destruir? No, si encuentro 45 no la destruiré. ¿Y si son 30? Tampoco la voy a destruir. ¿Y si son 20, Señor? Tampoco la voy a destruir. Pero es que no va a encontrar ni esos. Verso 26, y el Señor contestó,
32. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes, no te enfades conmigo si hablo una vez más, pero es que mi corazón intercesor, mi corazón misericordioso, me lleva a preguntarte y a decir, ¿y si hubiera tan solo 10? Luego esta frase la cogen los judíos y la utilizan para decir que en una reunión de oración donde haya 10 varones mayores de edad orando, pues es una reunión que Dios escucha. Pero bueno, esto es lo que llaman ellos el minyan o el minyan. No vamos a entrar ahí. Dice Abraham, si encuentras 10 justos, ¿la destruirás? Y el Señor contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Es decir, con solo 10 no la destruiría. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Un justo que murió por los injustos. Cristo Jesús. El Señor no fuerza a nadie, el Señor no obliga a nadie, pero he dicho que en nuestra sociedad occidental donde estamos viviendo, tenemos que seguir intercediendo y orando para que el Señor rescate almas, rescate vidas, y es cierto. Debemos seguir predicando el Evangelio, y es cierto. Y habrá personas que se vuelvan sinceramente al Señor. Pero fijaros bien, y os voy a leer porque seguramente cuando hablamos de Sodoma, ¿verdad? A muchas personas, incluso los que aquí estamos, podemos pensar enseguida en la homosexualidad. ¿A que sí? Sodoma, homosexualidad, parece que va de la mano. Bueno, luego cuando entremos en el capítulo 19 veremos que tenía mucha importancia y que era una de las manifestaciones del pecado de Sodoma. Pero no la única. La Biblia se explica a sí misma y la Biblia nos explica cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. Lo vamos a leer en el capítulo 16 del profeta Ezequiel. 16, Ezequiel, verso 49. Donde encontramos lo siguiente. Los pecados, la maldad de Sodoma eran 2 puntos. Podemos verlo claramente. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, en otra versión dice la soberbia, el orgullo, no te necesito, yo no necesito un Dios, yo no necesito el plan de Dios, yo tengo mi propio plan y ese es el que vale. Eso es lo que dice un buen número de personas en nuestros días. Yo no necesito ningún plan divino, ese orgullo. El segundo aspecto es la glotonería. Vaya, pues qué cosa, ¿no? La glotonería. En otra versión más antigua dice la saciedad de pan. Cuando una sociedad está harta de pan, tiene cubiertas sus necesidades básicas, cree que ya no necesita a Dios. Cree que no necesita a Dios y le da la espalda. Pero fíjate, el orgullo, la glotonería y en tercer lugar, la pereza. O lo que dice en otra versión, la abundancia de ociosidad. Entonces, ¿cuál era el pecado de Sodoma, según la Biblia? La soberbia, no necesito a Dios. La hartura de pan, estoy harto, no me hace falta un Dios para nada. Y en tercer lugar, la pereza. Yo lo que quiero es vivir bien, no currar, no hacer nada y no tener ninguna responsabilidad. Horario libre. La happy hour. Pues ese era el pecado de Sodoma. Y añade, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Y en otra versión dice, y no fortaleciste la mano del afligido y del menesteroso. ¿Y cómo se fortalece la mano del menesteroso? Enseñándole a pescar, no dándole los peces. Enseñándole a pescar. Sodoma fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. Y ahora la pregunta que yo te haría, ¿te resulta familiar este escenario? ¿Te resulta cotidiano? Tú tienes que seguir como Abraham, intercediendo por las personas. Tú tienes que desear su salvación. Tú tienes que seguir presentando el Evangelio. Pero Dios se ocupa de revelarte cuál es la realidad.
desde su punto de vista, cómo lo ve él. ¿Podemos conocer los planes del Señor? Sí. ¿Cuándo? Cuando tenemos intimidad con Él, cuando deseamos que se cumplan y cuando colaboramos para que eso sea así. Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. ¿Para qué? Para que estén dentro de su plan, bajo su autoridad. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Para el Señor no hay nada imposible. Si te resulta difícil amar a las personas, hacer por las personas, pues sigue orando al Señor, clamando por esas personas y para que te dé ese amor que tanto necesitamos todos. Amén. Intimidad, deseo de que se cumplan sus planes y colaborar para que se cumplan. Amén. Amén. Que tengáis una semana excepcionalmente